Qué gusto es poder estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Eh, es ya nuestro tercer domingo hablando acerca de la carta a los romanos. Eh, una carta súper interesante porque, como ha comentado de alguna manera el pastor Jesús, es una carta que Pablo escribe a una iglesia a la cual él ni siquiera había visitado. Es una carta que Pablo escribe teniendo en cuenta la importancia de esa ciudad, teniendo en cuenta la importancia de la metrópolis a la cual se estaba dirigiendo. Él de alguna manera sabía que si el evangelio lograba calar en esa ciudad, muy fácil se iba a poder dispersar a lo largo del mundo. Y es interesante ver lo que él nos relata. Yo quiero conversarles esta tarde ya acerca de deudores y sinvergüenza. Suena medio raro, pero es así, deudores y sinvergüenza. Y nosotros vamos a estar hablando hoy en el capítulo 1 de los versos 14 al 17. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero iniciar este tiempo contándoles una historia. Y esta historia es acerca de mi tío. Yo acepto al Señor hace mucho tiempo, como en el año 92, el 19 de diciembre de 1992, en una obra de teatro que hizo la iglesia a la cual asistía mi papá, la iglesia Bautista Emanuel. Y con 10 años uno va a la iglesia emocionado, ahí tratando de consagrarse al Señor, pero a los pocos meses ya yo estaba más frío que un témpano de hielo y decidí no estar más en la iglesia y me dediqué al béisbol. Amaba el béisbol, estaba apasionado por el béisbol, jugué en muchas ligas y mi mundo era no el Señor, sino jugar béisbol. Pero siempre había una persona, Alejandro Cabrera, que es mi tío, que siempre me decía: ay, José, vamos a la iglesia, vamos a la reunión de jóvenes. Así como las reuniones de jóvenes que está haciendo ahorita Gabriel con todo el equipo, nos reunían, o ellos se reunían todos los fines de semana. Un sábado en la casa de alguien, un sábado de repente en Brisas, otro sábado en San Francisco, otro en Clayton, y así íbamos, rodando, ¿no? Pero eso a mí no me llamaba la atención hasta un día que él dice: José Alejandro, Dios te está llamando. ¿Por qué no vas con nosotros al campamento que vamos a tener en la playa? Y ya yo, con pena de tanto decirle, no tío, le dije: ay, para salir del paso, sí tío, yo voy. Pero con fastidio, ¿no? Resulta ser que el fastidio que yo pensaba me cambió la vida. Y a los 15 años, todavía era un niño, Dios empieza a hablarme y Dios empieza a tocarme. Y yo, bueno, perfecto, empecé a ir a las reuniones. Estas reuniones, como le contaba, eran en distintas casas. Pero yo vivía en un sitio, junto con mis padres, y mi tío vivía allí, como Cerro Azul. Y de Cerro Azul teníamos que hacer todo el trayecto hasta llegar a San Francisco, a Clayton, todos esos lugares, ¿no? Entonces era algo largo. Lo curioso de esto es que mi tío tenía carro, pero él decidió que los fines de semana no iba a utilizar el carro. Y yo, tío, pa' loco que tengo, loco que está este señor, tiene carro y tenemos que agarrar un autobús media hora para agarrar una estación del metro y ahí agarrar el metro y rodar 20 y tantos estaciones. Mi tío tenía un fin, y ese fin es que él dijo: yo voy a predicar la palabra de Dios. Mi tío aceptó al Señor como a los 28 años, pero había tenido una vida de desastre. Mucha gente de la familia decía: Alejandro no va a llegar a los 30, Alejandro no va a llegar a los 35, porque es un desastre. Y Dios los rescata en una oportunidad, y ese hombre, la vida le cambia por completo, se le transforma, y él decide: ¿sabes qué? Yo voy a predicar la palabra de Dios en todo lugar, porque lo que Dios hizo conmigo, también tiene que hacerlo con los demás. Y entonces en una oportunidad, él me dice, o varias veces lo hizo, sacaba tratados de su bolso y me los entregaba. Y me dice: ahorita que nos montemos en el metro, tú vas a ir puesto por puesto entregando esos tratados. Y yo decía: bueno, está bien, no tiene, o sea, ¿qué de raro va a tener que yo entregue esto? Yo los entregaba y me sentaba. Y eso lo hicimos como por 2-3 semanas. Pero llegó el día donde el metro a las 5 de la tarde de un sábado se pone así,
full. Entonces mi tío, entrégalo. Y yo, tío, pero esto está lleno, ¿cómo vamos a hacer? Entrégalo, tú tranquilo. Mientras yo los voy entregando, él de repente abre su guitarra, aprendí a tocar guitarra, fue gracias a él, abre su guitarra, y ese metro lleno, ese vagón lleno, mientras rodaba, él saca la guitarra, listo, va a empezar a pedir dinero. Dije yo, pues no, empieza a cantar una canción al Señor. Termina, y yo dije, bueno, ya se terminó, espero yo no tener que pasar vergüenza acá y pasar una pena de que este tipo se ponga a hablar acá, porque ahí sí que me escondo, ¿te imaginas? Alguien que me vea a mí, mis amistades, que van a decir, mira, este loco ahora se metió evangélico y está predicando con otro que está ahí. Y mi tío empieza a predicar. Yo no hallaba dónde esconderme, que la gente no me viera, no me quería acercar a él por pena. Predica, pasamos esas 20 y tantas estaciones y cuando nos bajamos yo me bajo enojado con él. Y le digo, tío, ¿por qué tú me haces pasar esa pena? La gente está viendo que estoy contigo. Y, hey, o sea, yo tengo 15 años, soy un niño, pero hay gente que me conoce. Hay gente del béisbol. ¿Te imaginas qué me van a decir los compañeros del béisbol o los de clase? Y él me dijo esta palabra. No me dijo más nada, sino, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y me lo repitió como 3 veces. Y me agarró y así de manera muy, muy seria y muy directa me dijo, no quiero que nunca te avergüences del evangelio. Nunca puedes avergonzarte del evangelio. Él te rescató, el Señor te sacó. Entonces, tu misión es empezar a predicar de Dios. Y de eso es lo que yo quiero hablarte hoy. Yo quiero hablarte básicamente de 3 puntos, que es que tú y yo somos deudores de Dios. Tú y yo tenemos que tener una urgencia por hablar de Dios y tú y yo tenemos que perder toda vergüenza de hablar de Dios. Y vamos a leer el pasaje. Si pueden buscarlo ahí en su Biblia, por favor. Romanos 1, del 14 al 17. Romanos 1, del 14 al 17. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente, que esta versión me encanta, como lo dice. Pues siento una gran obligación, tanto con los habitantes del mundo civilizado, como con el resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción, para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dice la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Les comentaba que Pablo escribe esta carta y no había ido todavía a Roma. Sabía la oportunidad que tenía al predicarles a ellos. La intención de esto es predicar acerca de la justificación, porque el estado en el que se encontraba Roma, estaba gobernada por Nerón en ese momento, era un estado de decadencia, era un estado donde todo lo que es la parte moral y la parte espiritual estaba en una descomposición total. Entonces él entendía que si Roma era una metrópolis y que si de ahí iba a salir el Evangelio debería salir totalmente sano. O sea, lo que iba a salir de Roma tenía que estar en orden, tenía que ser el mensaje verdadero de Dios. Entonces, él aquí nos habla en el primer punto, deudores de Dios, a griegos
y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo en ese momento no había hecho ningún tipo de transacción ni monetaria, ni había comprado oro, ni había comprado plata, ni telas, como para decir que él estaba en deuda con alguien. Él no había ido al banco a pedir su préstamo para sacar su auto o para sacar su casa y tenía que pagar la letra. Él no había hecho eso. Sin embargo, él sí había aceptado a Dios, él había recibido al Señor, y entonces en ese momento en el que él acepta a Dios, tal cual como nosotros cuando lo aceptamos, nos constituimos allí en deudores, no solo del Señor por el sacrificio que hizo, sino también nos constituimos en deudores de aquel que no conoce el Evangelio. Tú estás en deuda con aquellas personas que aún no han escuchado el Evangelio. Tú estás en deuda con aquellos que están alrededor de ti en tu trabajo, en tu universidad, en tu casa, y todavía no han escuchado de Dios. Probablemente tú no les has dado testimonio, probablemente tú no has conversado con ellos, pero estamos en deuda. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí presentes, una vez al mes, por lo menos, nos planificamos para sacar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, para ahorrar algo de lo que ganamos y luego pagar hipotecas, letras de auto, servicios. Pero probablemente muchos de nosotros, y lo digo porque me pasa a mí, probablemente yo no saco tiempo y dispongo para pagar esa deuda que tengo con Dios. No solamente es el diezmo y la ofrenda, es tu tiempo predicando. Muchos no lo estamos haciendo y yo quiero invitarte, una de las invitaciones que quiero hacerte el día de hoy es que te planifiques y tú puedas sacar tiempo para dar testimonio. Ojo, y no quiero decirte que tienes que hacer lo que hacía Alejandro Cabrera, de pararse en el metro o pararte en una plaza, Parque Omar y empezar a predicar, porque no todos tienen ese llamado, ¿sí? Pero sí te digo que con tu ejemplo o con las oportunidades que puedas ver, que tengas a tu mano, si puedas levantar tu voz de alguna forma y puedas empezar a predicar la palabra de Dios y predicar este evangelio. Quiero que me acompañes a la primera carta de los Corintios, capítulo 9, verso 16. Pablo nos señala lo siguiente allí. Dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare yo el evangelio. Se los comento ahora en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Y fíjate, esa frase impuesta necesidad y obligado, en estas dos versiones que leemos, se refiere a una pasión incontrolable, a un deseo que Pablo tiene por predicar la palabra. No es una carga, no es algo que Dios te dice, mira, me aceptas, pero nada, te toca. Y para ti, ay Señor, tengo que hacer esta tarea. No, es algo que a Pablo le viene bien, le gusta, le apasiona y empieza a hacerlo. Y también quiero que ahora me acompañes a Jeremías, en el Antiguo Testamento, Jeremías 29. Dice lo siguiente: pero si digo, no le recordaré, ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Y me imagino que ustedes recuerdan la historia de Jeremías. El Señor lo llama desde joven, se dedica al Señor, pero resulta ser que a Jeremías se la pasaba quejándose. De hecho, le dicen que es el profeta llorón. Pero él sabía, porque el Señor de alguna manera se lo había dicho, que el pueblo no le iba a prestar atención. Y qué terrible que de alguna forma te den una tarea que hacer, tengas un trabajo que hacer, lo desarrollas, lo presentas y nadie le presta atención. Nadie lo utiliza. Qué duro era para este hombre, ¿no? Saber que de alguna forma estaba esforzándose, estaba tratando de hacer las cosas bien para Dios y la gente no le prestaba atención. Entonces digo,
tipo, me imagino yo, ya cansado, ya obstinado, dice, ¿sabes qué, Señor? No le recordaré ni hablaré más en su nombre. O sea, no me interesa. Pero esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo, pero no puedo. Esa deuda que tenía Pablo, esa deuda que tenía Jeremías, de alguna forma, al conocer del Señor, les hacía arder por dentro para predicar la palabra, para hablar de las maravillas del Señor. Y el desafío para ti y para mí en el día de hoy es justamente eso, buscar oportunidades donde nosotros podamos estar atentos a dar el mensaje de Dios, a mostrar lo que Dios puede hacer por las personas. La palabra deudor que habla Pablo significa asumir una responsabilidad, estar obligados por un deber. Es imposible traducir esta palabra en el griego, es imposible, porque está formada de dos ideas. Y estas dos ideas son que somos deudores porque Cristo ha hecho tanto por nosotros, nos salvó, y somos deudores porque nuestra tarea es predicar de Dios. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si fueras un investigador o si fueses un médico y consigues la cura para el Zika, ¿la compartirías? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que todos acá podríamos compartir esa cura. Hay una alerta mundial por el tema del Zika. De hecho, ya en Panamá escuché que en la ciudad ya está el primer caso. Y qué lamentable eso. Pero más lamentable es que todavía nadie se haya levantado a decretar una alarma mundial por el pecado que hay hoy en el mundo. Eso es más lamentable. Y ¿sabes qué es lo peor? O no sé si decir lo peor o lo mejor. Es que tú y yo tenemos la cura. Y no hemos sido capaces de compartir esa cura con muchos, de los que están alrededor de nosotros, en nuestro trabajo, y los que son jefes acá, que tienen sus empresas. ¿Cuándo te has sentado con alguien a hablar de Cristo? O los que de alguna manera somos subordinados, ¿cuándo nos hemos sentado a hablar con nuestros jefes, con la señora de limpieza, a predicarles de Dios? Y ni siquiera tiene que ser algo así tan frontal, sino, mostrar el amor de Dios. Eso nos va a abrir las puertas para que el Señor actúe. Vamos al punto número 2. Urgencia por hablar de Dios. Dice el verso 15, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. La Nueva Traducción Viviente dice, así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma, para predicarles la buena noticia. La palabra pronto significa disposición urgente. Para Pablo era una necesidad hablar, era necesario hacerlo. Y dice también que en cuanto a mí, quiere decir que Pablo estaba disponiendo, que además de que era urgente, él iba a disponer todo. En cuanto a mí respecta, yo voy a poner mi tiempo, voy a poner mi intelecto, voy a poner inclusive mi cuerpo. No me va a importar ir a la cárcel, no me va a importar los azotes, no me va a importar lo que diga la gente en el metro. Eso me recuerda a mí. No me va a importar nada de lo que esté alrededor. Mi decisión es que yo voy a predicar el Evangelio. Y todo esto suena muy bonito. Lo leemos, que Pablo lo decía, Pablo lo vivió. Suena muy bonito también cuando yo lo digo. Pero yo quiero ver cómo le suena lo que nos dice el Señor.
Vamos a Mateo 10. Vamos a estar viendo varios versos de manera rápida. Mateo 10:7 dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10:27 nos dice, lo que digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Cuando yo leo este pasaje, yo recuerdo aquellas oportunidades, como le mencioné, vivía en un lugar como Cerro Azul, y muchas veces mi mamá, hey José, anda a bañarte y tal, porque mañana tienes clase. Y yo entraba corriendo al baño y nada, me empezaba a bañar y de repente, hey, la toalla. Chuzo la toalla, ¿qué le hice? Mi mamá estaba hablando con la vecina y la casa era tan grande que lo único que me quedaba era ¡mamá! Y era repetirlo 1, 2, 3, 4, 5, hasta 8 veces hasta que mi mamá respondiera. A veces no solamente era con la toalla, pues. ¿A quién no se le ha olvidado el papel? Se acabó el papel y tenías que gritar, ¿no? ¿Sí o no? Ah, sí, nadie le ha pasado eso, seguro. Lo cierto del caso es que capaz no es la mejor comparación, ¿no? Para ponerlo acá, pero yo lo veo así cuando te dice proclamadlo desde las azoteas. ¿Sabes? Es a voz en cuello, gritad. Gritad al mundo realmente lo que Dios ha hecho por nosotros. Marcos 16:15, lo leímos hace un rato, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Lucas 9:60 nos dice, Jesús les dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y en Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y este pasaje me gusta porque, si recuerdan, es aquel pasaje donde de alguna forma es el día de reposo y se acerca un ciego a Jesús, ¿verdad? Para que lo sane. Y el Señor, nada, agarra su saliva, la agarra a tierra, la hace barro, se la coloca en los ojos y le dice, ve, lávate, tu fe te ha sanado. Y lo interesante de esto es que los discípulos le dicen a Jesús, Señor, tú sabes que estamos aquí contigo creciendo y nada, somos tus discípulos y queremos aprender. Y seguramente esto nos puede pasar más adelante, pero ¿quién de ellos fue el que pecó? ¿Fueron sus padres o fue él? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Enséñanos para que cuando se nos presente el caso nosotros tengamos simple curiosidad, Señor, simple curiosidad. Y el Señor le dice, ninguno de los dos. Ninguno había pecado, simplemente esto está pasando, ¿saben? Para que vean mi gloria. La Biblia no dice que hubo respuesta alguna de los discípulos, es decir, los cayó. Los cayó. Y lo hizo un día domingo. Supuestamente el día domingo no se podía hacer nada. O un día de reposo, perdón. No se podía hacer nada. Dice que entre tanto dura el día. Ese entre tanto dura el día se refiere a, es una metáfora, y se refiere a la oportunidad que tenemos nosotros de predicar. Mientras dure el día, mientras tengamos la oportunidad, tú y yo tenemos que hacer ese trabajo. Porque mientras llega la noche o cuando llegue la noche, que es otra metáfora, esa metáfora implica que cuando llegue la noche ya no va a haber oportunidad. Ni que tú le prediques a los que amas, a los que quieres, o porque ellos de alguna manera u otra han rechazado el mensaje de la cruz. Entonces, vemos acá en todos estos pasajes que estamos leyendo, que no solamente Pablo lo dijo, que no solamente José Alejandro se los está exponiendo el día de hoy, sino es que el Señor nos dio el mandato de ir. Y ayer fue interesante, estábamos en una reunión donde algunos de ustedes estaban, y yo estaba conversando con Toto, estábamos hablando acerca de su viaje a San Martín, y se acerca Paul, el esposo de Carla, empezamos a conversar allí y estamos hablando, y de una u otra manera terminamos en este punto, en el punto de ir
por todo el mundo y predicad. Y Paul me decía, y tiene mucha razón, muchos pensamos que no tenemos el don de evangelismo. Y es verdad, puede que no todos tengamos el don de evangelismo, pero por eso no podemos excusarnos y entonces no predicar. Porque es un mandato de Dios. Aquí no hay opción, es un mandato de Dios. Y me gusta la manera en la cual Gabriel, creo que Dios le ha dado una habilidad y ha hecho de eso un ministerio. Cómo Gabriel se preocupa por aquellas personas que de alguna forma estaban en la iglesia y se han apartado. Cómo Gabriel tiene la facilidad y la capacidad de usar su evangelismo para atraerlos nuevamente a la iglesia. Muchos pensamos que es Toto, que se fue a San Martín, y ahorita Vanessa Aguilarte, que se va a Bolivia. Estén orando por ella, por favor, recuérdenla en sus oraciones. Se va en marzo a Bolivia, a un viaje misionero. ¿Cómo? Bueno, también. Los que sientan en su corazón ayudarla con lo que puedan, sería una bendición. Creo que ella no quería que dijéramos esto, pero bueno, ya lo hicimos, ¿no? Pero oren por ella. Lo más importante es que oren por ella, porque va a una actividad interesante y nada, va a salvar vidas. Al final va a salvar vidas. Muchas veces pensamos que ellos son los encargados de evangelizar dentro de Conexión, y no es así. Somos todos. Ahorita vamos a entrar en una nueva etapa. Cambiamos parte del nombre y, como mencionó también Jesús, el pastor Jesús, la semana pasada, nos vamos a otro lugar. Qué sabroso sería ver las sillas de ese hotel llenarse rápido. ¿Quién no lo sueña? Yo estoy ansioso de llegar a ese momento y ver cómo gente se va añadiendo a la iglesia. Gente con una profundidad espiritual, gente que ame y que le apasione el Señor. Y yo quiero desafiarte el día de hoy. Yo quiero desafiarte en serio a que tú puedas dar ese paso, que tú empieces a pagar esa deuda que tienes con Dios. Y también a que esa deuda se convierta en una prioridad, que lo veamos como una urgencia y que podamos empezar a compartir del Evangelio. Voy al punto 3. Sin vergüenza. Dice el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta palabra de avergonzarse, en el griego se utiliza para expresar un énfasis, para de alguna manera recalcar una idea que Pablo quiere destacar. Y lo que Pablo quiere de alguna forma contestar acá es que en aquel tiempo mucha gente decía que Pablo no tenía la suficiente confianza en el Evangelio como para ir a predicarlo a Roma. Mucha gente decía que el Evangelio era un Evangelio que estaba siendo predicado a los pobres y que como Roma era una ciudad de primer mundo y sofisticada, ese Evangelio no iba a tener la capacidad de impactar vidas allí. Por donde pasaba Pablo, dejaba una iglesia, pero no se edificaba un templo. Entonces la gente decía, bueno, ¿qué mensaje o qué evangelio es este? El cual está predicando un Dios, pero ese Dios, crean una iglesia, pero no hay ningún templo. No hay un templo como en Éfeso, que había un templo majestuoso, o como en la ciudad de Corinto, que también había un templo majestuoso. Entonces, ¿de qué Dios me está hablando Pablo? Pablo lo que tiene es vergüenza de acercarse a Roma y venir a predicarlo. Eso era lo que la gente decía. Que era también lo que la gente decía, bueno, Pablo como es judío y esa raza es detestable por nosotros los romanos, no se acerca acá, porque sabe que si viene, simplemente él va a ser desechado. Mucha gente decía, bueno, un mensaje que ha sido predicado en tantas ciudades y que ha sido rechazado también en tantas ciudades y que además el que lo está predicando lo han metido preso y le han dado azote, qué de bueno y qué de interesante puede tener acá en Roma. Todas esas son las razones por la cual Pablo destaca
Y dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y entramos en la segunda parte de este verso, que dice, porque es poder de Dios. Y la traducción de esa palabra del griego, poder, es dinamita. El poder de Dios es dinamita. Cuando lo traduces, eso es lo que significa. Entonces, wow, voy a tratar de apurarme un poquito. Cuando traducimos esto y vemos que es dinamita, es lógico que Pablo tenga una pasión por predicarlo. ¿Por qué? Porque siendo Pablo un perseguidor de la iglesia, un tipo el cual estuvo presente probablemente, o que yo recuerde, no recuerdo haber leído que él haya matado a alguien, pero sí recuerdo que él fue testigo de cuando mataron a muchos. ¿Cómo ese hombre no va a estar apasionado por predicar la palabra de Dios? Si estuvo ahí cuando perseguía a la iglesia, los mataban y ahora lo transforma el Señor, ¿cómo no va a tener la misma pasión que tenía antes por perseguir a toda esa gente, ahora de perseguirlos pero para predicarles? Hermanos, para ir cerrando, Dios nos ofrece salvación y lo único que nosotros tenemos que hacer es creer, es tener la confianza de que esa salvación es verdadera y nosotros consagrarnos a Él, nosotros tener devoción por Él. El libro de Romanos es un libro netamente doctrinal. Si se lo das a una persona que no conoce al Señor, poco provecho le va a sacar. Probablemente hasta te diga loco. Pero si lo leemos nosotros, que estamos acá, que conocemos al Señor, que venimos a la iglesia todos los domingos, y lo leemos, y lo leemos, y lo leemos, y lo seguimos leyendo, vamos a sacarle mucho provecho a conocer y a entender las verdades que hay en Él. Vamos a poder servir de una mejor manera. Yo hoy quiero invitarte a que tú puedas allí cerrar tus ojos y puedas meditar, puedas pensar en que tú tienes una deuda que pagar con el Señor. Tú tienes que pagar esa deuda y tú tienes que buscar el sentido de la urgencia de esa deuda. Que no te avergüences de predicar. Piensa que son las cosas que de alguna forma te están limitando a hablar de Dios. Piensa que es lo que está estorbando y que no te permite hablar con autoridad y con denuedo. Capaz no tienes dices tú que no tienes la capacidad o que no sabes lo suficiente de Biblia como para hablar de Dios. Pero yo quiero que recuerdes que hay un llamado que Dios te hace y es que tienes que ir. Y no te puedes esconder de eso. Tú no puedes negarte a hacer eso. No es una opción. Es un mandato que Dios nos está dando. Que lo hagas en tiempo y fuera de tiempo, que lo hagas cuando te sientes bien y cuando te sientas mal. Toma tiempo allí para pedirle perdón a Dios por eso, porque tal vez hemos pecado muchas veces ¿sabes? De flojos, de no sentir el dolor, de no sentir la necesidad que hay en el mundo, de no sentir esa emergencia que hay por hablar de Dios. Pídele al Señor allí donde estás que Él pueda darte las herramientas, que Él pueda equiparte, que Él te prepare, que tú te comprometas a buscar esas oportunidades para prepararte y para hablar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque muchas veces la rutina nos arropa,
La flojera nos hace sentir cómodos y estar en nuestro sitio de confort a veces hace que no podamos compartir de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a ser osados, a ser arrojados y predicar tu palabra. Aun cuando sintamos temor de que, bueno, ahorita tal vez no es el momento. Señor, empújanos, danos tú ese empujón, danos una patada, no sé, impúlsanos a hacer lo que tenemos que hacer. Si nos cuesta hablar porque sufrimos de miedo escénico o pánico escénico, no importa. Por lo menos con nuestro ejemplo, que nosotros podamos predicar, que la gente nos pregunte por qué somos así y que eso abra la puerta a que tu palabra se derrame, Señor. Padre, en este tiempo que estamos empezando nosotros a dar pasos para estar más cómodos, ciertamente, pero eso es una excusa para lo que tú tienes para nosotros, porque tú lo que vas a traer para esta iglesia es crecimiento, crecimiento espiritual y crecimiento también en cantidad de personas. Queremos pedirte que nosotros podamos ser arrojados, Señor, y que podamos impactar las comunidades en las que vamos a estar, en nuestro edificio o en nuestra barriada, Señor. Ayúdanos a hablar de ti, ayúdanos a ser ejemplo. En el colegio de nuestros hijos, ayúdanos por favor a hablarle al director, a la directora, a los profesores, a los maestros, al vigilante, a la señora que limpia, al médico, al enfermero, Señor. Abre, Señor, las oportunidades para nosotros, que podamos pararnos luego acá adelante y dar testimonio de las cosas que tú vas a hacer a través de nosotros, Señor. Somos una iglesia que está esperando tu venida, pero también somos una iglesia que quiere ser protagonista, no queremos ser espectadores, Señor. Queremos escribir una historia, Señor, de la mano contigo. Recibe hoy toda gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Jesús, los anuncios. Bueno, los anuncios.